Así que habiendo dicho eso, vamos a continuar con nuestro estudio en la lección número 31, la página 197 de nuestro libro. El apóstol Pablo, mis hermanos, cuando escribió su carta a los creyentes en Roma, es decir, a los romanos, específicamente en el capítulo 1, encontramos que él hace mención de algunos que, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esto es lo que contemplamos a lo largo de la historia humana, tanto en el pasado como en el presente, en tiempos antiguos como en la actualidad. Podemos observar a muchas personas que cuentan con una mente tan brillante, una mente tan elevada en su inteligencia, mentes de verdad muy intelectuales, pero que caen en la necedad de elaborar o creer teorías, porque son teorías, en cuanto al origen del universo o el origen de la vida. Recuerdo que cuando cursaba mi etapa del colegio, me enseñaron algunas teorías y, siendo sincero, no recuerdo muchas. La única que quedó en mi mente fue aquella teoría del Big Bang o la gran explosión como la causa de que todo este universo llegara a existir. Pero no estamos aquí para hablar de las teorías tan descabelladas que pueden formarse. Simplemente lo que debemos tener en cuenta es que en el mundo van a existir muchos que, profesando ser sabios, se hicieron necios. Mis hermanos, nosotros, como creyentes, afirmamos que Dios es el creador, y así se titula esta lección. Dios es el creador. Una de las verdades fundamentales de las Escrituras y de la fe cristiana es que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Muchas personas se preguntan, ¿y de dónde es que vino este planeta tan maravillosamente formado? De verdad, tiene un diseño inteligente. Los cielos, la tierra, ¿de dónde vino? Bueno, la fe cristiana responde que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Él es antes de todas las cosas. Dios ya existía antes de todas las cosas, pues Él es autoexistente, como habíamos visto en alguna lección anterior, hablando acerca del atributo de la seidad de Dios. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas existen por causa de Él. Mis hermanos, porque Dios es la causa no causada que causa todas las cosas. Incluso parece un trabalenguas, pero tiene sentido. Dios no fue causado o hecho por algo o alguien mayor que Él mismo. Antes bien, Él es la causa. Dios es la causa. Dios es el hacedor de todas las cosas. Y nada de lo que existe existiría separado de Él. Solo Dios es creador y nadie comparte este título con Él. Así que vamos a adentrarnos a contemplar esta maravillosa verdad de Dios el Creador. Pero antes, debemos mencionar 4 cosas que deben impactarnos al momento de hablar acerca de este tema. La creencia, mis hermanos, de que Dios creó todos los seres en los cielos y en la tierra debería afectar radicalmente cada aspecto de nuestra vida. En primer lugar, debería conducir al sobrecogimiento o asombro y la reverencia, pues el conocimiento de que hay un Dios tan grande que ha creado mundos y seres innumerables y los sustenta sin esfuerzo va más allá de la comprensión. Al ver a ese Dios, de verdad que es digno de absoluta reverencia. Si a veces, y de seguro esto en algún momento les habrá sucedido, si a veces nos asombramos de la creación, como del sol mismo, que a veces se vuelve tan abrasador, o de la lluvia cuando es una tormenta eléctrica y los truenos retumban incluso las paredes de nuestras casas, si a veces nos asombramos de su creación, ¿cuánto más deberíamos asombrarnos de Él?
del Creador. En segundo lugar, debería conducir a la acción de gracias y la adoración. Si Dios no nos hubiera creado, no existiríamos. Rehusar darle acción de gracias y adoración es ser culpables de la mayor arrogancia e ingratitud. En tercer lugar, debería conducir a la humildad, mis hermanos. Porque, ¿qué es el hombre? Esta criatura tan minúscula en comparación a todo el universo. ¿Qué es el hombre para que Dios piense en él? Pues existimos porque Él nos hizo. Y separados de Él, no somos nada. La falta de humildad ante Dios va más allá de la comprensión. Pero en cuarto lugar, también debería dar propósito a nuestra existencia. No somos el resultado de la casualidad o del azar o de la nada o de algún proceso evolutivo, naturalista e irracional. No, no, no. Fuimos hechos conforme al designio de Dios para su propósito y beneplácito. Así que, de estas cuatro maneras es que debería afectar radicalmente nuestra vida, mis hermanos. Pero, vayamos al contenido de esta lección. En las Escrituras, el nombre de una persona, y creo que esto ya lo he mencionado varias veces, pero vale la pena repetirlo. En la Biblia, mis hermanos, el nombre de una persona tiene gran significado. Es decir, es muy importante. Porque con frecuencia el nombre de una persona en la Biblia describe quién es y nos revela algo acerca de su carácter. Vayamos a Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿Qué nombre se le da a Dios en este versículo? Isaías 40, 28. Aquí vamos a ver también algo acerca de su grandeza y cómo esto es tan importante para su pueblo. Isaías 40, 28 dice: ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mis hermanos, aquí el nombre que se le da a Dios es Jehová. El nombre que se le da a Dios en este texto incluso se le está llamando el Eterno, Dios Eterno, pero el nombre es Jehová. Y si ustedes se acuerdan, este nombre es el nombre que era conocido por toda la nación judía y significaba el autoexistente o el eterno. La palabra Jehová, mis hermanos, o el gran yo soy, porque eso es lo que significa, el gran yo soy, está englobando de esta manera los demás nombres de Dios. Cuando hablamos de Jehová o yo soy el que soy, nos está mostrando su autoexistencia, su eternidad, su poder, su inmutabilidad. Mis hermanos, este nombre ya lo hemos revisado en anteriores ocasiones, pero aquí este nombre es muy importante, pues está también haciendo alusión al Creador. Este nombre muestra que Él es el Creador y Señor de todo lo que existe. Pues, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Mis hermanos, todo lo que existe es por causa de Él, y sin Él no existiría nada. Jehová, en la traducción de la Biblia de las Américas, se traduce como el Señor y apunta a aquel ser que existe por sí mismo. Él, mis hermanos, no tiene su ser de nadie más. Él es por sí mismo, tiene vida en sí mismo. Y Él, este ser, creó los confines de la tierra. Él creó todo el mundo. Y para su pueblo debería
significar que cada vez que pronunciemos este nombre, Jehová o el Señor, deberíamos recordar que Él es el Creador, que Él está por encima de nosotros y aún más que Él es mi Creador, porque si no fuera por Él, nosotros no existiríamos. No se puede subestimar a Dios o se puede hacer burla de su persona porque Él sobrepasa todo. Mis hermanos, le pertenece todo y puede hacer con lo suyo lo que le plazca. Él es el creador, Él es el mayor diseñador que existe y Él hizo todas las cosas con la palabra de su poder y su grandeza es más de lo que podríamos imaginar. Mis hermanos, Jehová es el que creó los confines de la tierra y no desfallece, ni se fatiga, ni se cansa, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Este es el Dios creador. Pero existen algunos pasajes donde se encuentran algunas de las declaraciones más importantes acerca de Dios como el creador. Y vamos a analizarlos por un momento. Vamos a pensar profundamente sobre el acto original de la creación. En primer lugar, quisiera que me acompañen a Génesis, capítulo 1, el versículo 1 y 2. Para algunos, este versículo quizá ya se encuentre en su memoria, pero vamos a volver a leerlo. Génesis 1, 1 y 2 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué nos enseña este texto acerca de Dios, mis hermanos? Bueno, nos enseña que Dios, siendo autoexistente eternamente, en la eternidad, mis hermanos, porque aquí se nos habla de en el principio. ¿Pero a qué se refiere? En el principio, mis hermanos, se refiere que en algún punto de la eternidad aparece una partida, un inicio, el primer momento de la existencia y aún más el primer momento de la existencia del planeta en una forma caótica. ¿Por qué? Se dice en el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero se dice primero, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio nos habla de un punto en la eternidad, un momento, si se pudiera llamar momento, un momento en la eternidad en el que se inició el universo y todo lo que eso involucra. Si nos ponemos a analizar, este es el principio absoluto de todas las cosas. En el principio, mis hermanos, inició el tiempo, el espacio, la materia, etc. En el principio. Y mis hermanos, en este contexto, principio se refiere a la inauguración de la creación del universo, el cual proviene de Dios, porque Él es eterno. Y así presuponemos su eternidad, porque Él ya estaba, mis hermanos, ahí, eternamente existiendo. Pero llega un momento en el que por su soberana voluntad decide crear. Y la palabra creó, aquí en este texto, porque dice en el principio creó Dios, esta palabra creó se traduce del hebreo bara, el cual se usa en las escrituras solamente con referencia a Dios. Ni siquiera los ángeles de mayor rango contribuyeron en la creación, sino que la creación es el producto del designio de Dios solamente. Así que toda la gloria pertenece solo a Dios. Mis hermanos, aquí estamos viendo al Creador, a aquel ser que creó todas las cosas de la nada. Porque esta palabra creó también apunta a traer
a la existencia de la nada. Una producción de algo a partir de la nada. Dios no tuvo materiales con los cuales iba a diseñar este mundo, no, sino que surgieron de la nada, por la palabra de su poder, por el fiat divino. Y aquí vemos que es un acto del Dios todopoderoso y una manifestación también de su poder. Dios es el creador, mis hermanos, y aquí lo vemos en toda su plenitud. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero si vamos al libro de Nehemías, el capítulo número 9 y el versículo 6, dice lo siguiente: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¡Wow! De verdad que este es uno de los textos más maravillosos para hablar acerca de Dios como el Creador. Primero, se nos dice solo tú solo eres Jehová, solo Él, no hay otro que es el gran yo soy. Por eso se menciona en su traducción del nombre Jehová, yo soy el que soy. Y aquí se nos está diciendo, tú solo eres Jehová, no hay otro que sea el que sea, no hay otro que sea autoexistente y omnipotente, solo tú lo eres y tú hiciste. Ese Dios autoexistente hizo esta majestuosa obra, los cielos y la tierra. Mis hermanos, aquí los levitas están reconociendo y aceptando que el autor de esta majestuosa obra de la creación es Dios, la obra de los cielos. Primero se habla de tú hiciste los cielos y se nos está hablando del cielo atmosférico, el cielo donde están las nubes, el que está por encima de nuestras cabezas, donde vuelan las aves. A eso se refiere cuando dice tú hiciste los cielos. Pero luego no se queda ahí, sino que dice y los cielos de los cielos. Tú hiciste los cielos de los cielos. Y a esto debemos referirnos que está hablando del cielo sideral. O sea que se refiere al cielo que está por encima de la atmósfera, donde se encuentran los planetas, donde se encuentran las estrellas, es decir, el firmamento. Y se dice que Él hizo los cielos de los cielos con todo su ejército. Y aquí, con todo su ejército, hace referencia al sol, la luna, las estrellas, los cometas, etcétera, etcétera. Y no se queda solo ahí, sino que podríamos adentrarnos un poco más, porque dice, tú hiciste la tierra y todo lo que hay en ella. ¿Y qué es lo que hay en esta tierra tan maravillosamente creada? Bueno, en primer lugar está el hombre, que fue hecho del polvo de la tierra. Están las bestias, los animales, tanto domésticos como salvajes. Están los árboles, los metales, los minerales, etcétera, etcétera. Tantas cosas, mis hermanos, que podemos contemplar el poder de Dios en la creación. Pero también dice los mares y todo lo que hay en ellos. Y en los mares, mis hermanos, encontramos todas aquellas criaturas marinas que son tan majestuosas como las ballenas, las orcas, mis hermanos, los peces, las plantas marinas, etc. Y luego dice, y tú vivificas todas estas cosas. En otra versión dice, tú los preservas a todos. Ellos persisten en ti y son sostenidos por ti. A eso es lo que se refiere. Mis hermanos, y esto de verdad trae
una afirmación más explícita acerca de Génesis 1, el texto que ya leímos. La creación es una obra de Dios solamente, y solo a Él se debe dar adoración. Por eso al final de este versículo en Nehemías dice, y los ejércitos de los cielos te adoran. Si los ejércitos celestiales se inclinan ante Dios por causa de su obra creativa o su obra de creación, ¿cuánto más debería un hombre mortal inclinarse en reverencia, adoración y acción de gracias? ¡Wow! De verdad que esto debería llevarnos a la adoración. Pero avanzando también encontramos un texto en Jeremías capítulo 10, versículo 12. Jeremías 10, 12 dice, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Aquí se hace mención de dos atributos que Dios usó, valga la redundancia, para crear. El primero es su poder, porque el poder divino se manifiesta en la creación y el mantenimiento de todas las cosas, de toda la creación. Por eso dice, el que hizo la tierra con su poder. Y Dios tiene la capacidad o la facultad de hacer todo, sin autorización o permiso de nadie, ni de nada, porque Él no es afectado por nada externo a Él mismo. Él hizo esto por su voluntad. Pero también dice que extendió los cielos con su sabiduría. Y la sabiduría divina se manifiesta en la creación porque Él tuvo la facultad de actuar con prudencia, con acierto, sin equivocaciones, sin errores. Por eso es que leemos en el relato de la creación que todo lo hizo bueno, y bueno en gran manera. Se dice que la creación era buena, y a eso significa que estaba hecho de una manera perfecta. Es importante, mis hermanos, que sepamos que la creación no solo revela algo del poder de Dios, sino también de su sabiduría. Por eso el texto dice, Él hizo la tierra con su poder y extendió los cielos con su sabiduría. El poder necesario para crear y sostener el mundo es incalculable, y aún así, Dios hace que suceda sin la menor reducción de su poder o fuerza. Igualmente, la complejidad de la célula más pequeña desconcierta a la mente más brillante de los hombres, y sin embargo la creación de todo el universo es solo un pequeño ejemplo de su sabiduría y el entendimiento de Dios. Es por eso que decía, el entendimiento de Dios nadie lo puede alcanzar. Pero existe otro texto ahora en el Nuevo Testamento, en Hebreos. Hebreos capítulo 11, el versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Mis hermanos, la fe es necesaria para mantener esta verdad en lo alto, en contra de los ataques a esta doctrina, pues el creacionismo o la creencia de que existe un creador para todo lo que vemos a nuestro alrededor es muy atacada. Y es necesaria la fe, es necesario que nosotros conozcamos y que sea parte de nuestras convicciones el creacionismo. Nosotros debemos confiar en que las palabras de la Biblia son reales, no mienten, son creíbles, y Dios de verdad creó todo esto. Y yo pongo mi fe en esto, a pesar de que puedan existir muchas teorías, muchos sabios en el mundo entero que puedan decir muchas cosas, para mí van a ser mentiras, porque solo la Biblia dice la verdad. Incluso Dios mismo es veraz y todo hombre mentiroso. Los teólogos con frecuencia usan la palabra latina creatio ex nihilo,
que significa creación de la nada, para describir la obra de la creación de Dios. Dios no usó materiales que ya existían para hacer el universo, sino que lo creó de la nada, por su propio poder y para su propia gloria. Pero si estamos afirmando que Dios es el creador, nosotros al contemplar la naturaleza trinitaria de Dios, debemos afirmar también que la creación es una obra trinitaria. Y ya hemos visto algunos pasajes que nos hablan acerca del Padre, pero ¿qué podemos decir en cuanto al Espíritu Santo? Es importante entender que la creación del universo fue la obra del Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el versículo de Génesis, el que leímos anteriormente, Génesis 1, pero ahora el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y aquí está lo importante. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mis hermanos, la palabra espíritu se traduce del hebreo ruaj, el cual también puede ser traducido como aliento o viento. La expresión se movía significa mantenerse suspendido en el aire sobre algo. Y aquí dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algunos han dicho que para interpretar esto debemos interpretarlo con este argumento. Se hace referencia al viento en vez del espíritu personal. Es lo que dicen algunos. Sin embargo, esta interpretación no encaja con el contexto, porque el viento no se mantiene suspendido en el aire sobre algo. El texto claramente se refiere a la obra creativa de la persona del Espíritu Santo, porque, mis hermanos, el Espíritu Santo estuvo involucrado en la creación. Él estuvo presente en ese momento en que la tierra seguía en caos, sin orden y vacía, pero el Espíritu Santo le fue dando la forma, fue ordenándola, fue diseñando y colocando cada parte en su lugar. Pero si la Trinidad es un misterio, vamos a caer en un misterio más profundo cuando decimos que la creación también fue efectuada por la Trinidad. Pero es lo que afirma la Escritura, así que no lo podemos negar ni pasar por alto. Pero también debemos hablar del Hijo, de Cristo mismo. Y este es uno de los textos más explícitos para hablar del Hijo como el Creador. Y se encuentra en Juan capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Dice así, mis hermanos, Juan 1 del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 1 nos deja claro que el sujeto de nuestro texto es el Verbo, es decir, el Hijo de Dios. Y el lenguaje de Juan aquí no podría ser más enfático. Mis hermanos, todas las cosas que existen, sin excepción, llegan a existir por medio de la obra creativa del Hijo. Porque antes de la encarnación, antes de que la segunda persona de la Trinidad viniera a este mundo en forma de hombre, mis hermanos, la palabra, es decir, el Verbo mismo, que era Dios, es decir, Cristo, hizo todas las cosas. ¿Como cuáles? Podemos numerar algunas. Los animales, los minerales, la flora y fauna, el hombre, desde la partícula más pequeña hasta la galaxia más grande y lejana, por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por Cristo. Cristo lo hizo, el Hijo de Dios. Él es la causa eficiente de todo esto. Cristo no es un mero instrumento, sino que Él es el agente por el cual
todas las cosas se hicieron. Obviamente esto no excluye también al Padre y al Espíritu Santo. Pero aquí también dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y puede observarse esta operación en conjunto de las tres personas de la Trinidad al crear. Pero también existe otro texto en Colosenses capítulo 1, versículo 16, que sigue afirmando esta verdad, que el Hijo también es el Creador. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, es decir, en el Hijo, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Mis hermanos, aquí existen tres frases, en Él, por medio de Él y para Él. Y estas son extremadamente importantes, porque el Hijo no solo es el agente de la creación, sino que también es el propósito o la meta de la creación. Ambas verdades son claras afirmaciones de la deidad del Hijo. Todas las cosas fueron hechas por el Hijo y para su honra y beneplácito. Pero ahora debemos hablar acerca del testimonio que da la creación acerca de Dios. Ya hemos hablado de Dios como el creador de todas las cosas, hemos afirmado que la creación tiene su causa en Dios mismo, o en otras palabras, Dios es la causa y la creación es el efecto. Pero ahora debemos hablar de la creación como la que da testimonio de Dios. Pues existe un testimonio que da la creación acerca de Dios. La evolución naturista trata de explicarnos la creación separada de la existencia de Dios. Eso es lo que hace la evolución naturista. Aunque esta teoría es el pensamiento predominante en nuestros días, es contraria, mis hermanos, a todo lo que la razón y las escrituras declaran acerca de nuestra existencia. Nunca deberíamos intentar crear una tregua falsa entre la evolución y el punto de vista bíblico del Dios creador. Si la evolución es verdad, entonces la Biblia es una mentira. Y si la Biblia es verdad, entonces la evolución no es nada más que el intento patético del hombre por negar al Dios que él sabe que existe. Lo que hacen los hombres es simplemente tratar de quitar a Dios de su trono, quitar a Dios el título de creador. Eso es lo que tratan de hacer los evolucionistas. El propósito, mis hermanos, de lo que vamos a ver ahora no es debatir la evolución, sino simplemente presentar las verdades de las Escrituras acerca del universo como la creación de Dios. Y eso es lo que vamos a contemplar primero en Salmos capítulo 19, los versículos del 1 al 4. Dice, Salmo de David, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y así sigue mencionando más y más cosas. Pero la pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo, mis hermanos, es que la creación da testimonio de la existencia, el poder y la gloria de Dios? Bueno, se nos dice que no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Eso lo encontramos en el versículo 3. Pero el versículo 4 en cambio dice, por toda la tierra salió su voz. ¿Qué nos quiere decir con esto? Bueno, cuando nosotros contemplamos la creación, vemos los cielos, la tierra, vemos un paisaje espectacular, no escuchamos una voz literal que venga desde el cielo diciéndonos, todo esto lo creó Dios, Dios es el creador. No,
No escuchamos una voz audible, literalmente hablando, sino que nosotros eh, en nuestro interior mismo sabemos que existe un testimonio. Y a esto lo conocemos como la revelación general, ya que nos da el conocimiento de que Dios existe. La creación misma afirma de que existe un creador, de que existe un creador con poder y gloria. Por eso los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando tú ves un cielo estrellado, ves una luna llena, tan sublime, ese cuadro te está anunciando la obra del Creador, la obra de que Dios hizo todo eso. Y se llama revelación general, pues es para todos, en todo lugar. Todo el que se encuentra en este planeta puede ver los cielos y puede contemplar este testimonio acerca de Dios. La gloria de Dios se manifiesta en las obras de sus manos. El universo mismo glorifica a Dios porque revela a su Creador. Aunque la creación, y esto lo vuelvo a repetir mis hermanos, aunque la creación no tiene voz, su belleza y complejidad declaran la existencia y la gloria de Dios. La frase en el versículo 4, por toda la tierra salió su voz, es difícil de interpretar, pero esta es una traducción preferible y así es como se encuentra en la antigua traducción del Antiguo Testamento en griego. Así que mis hermanos, el mensaje de la creación es clarito, es para todos. Hay un creador y este creador es poderoso y glorioso. Eso es lo que dice la creación, lo que anuncia. En Hebreos capítulo 3, el versículo 4, dice estas palabras, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Aquí hay una analogía muy importante que puede ser aplicada a la creación del universo. Sería absurdo, mis hermanos, pensar que una casa en la cual vive una persona simplemente llegó a existir por medio de eventos al azar, por medio de que las moléculas por miles y millones de años empezaron a chocar una con la otra, al final explotaron y formaron una casa. Mis hermanos, la existencia de una casa con diseño implica un constructor con inteligencia. ¿Cuánto más la complejidad y el intrincado diseño del universo en toda su magnitud y esplendor demandan un creador personal con propósito y de infinita sabiduría? El orden mismo y lo complejo que es el universo. Incluso podemos ver cuán bien armado está. Y es que tuvo que haberlo hecho a alguien muy inteligente, porque de la nada nada proviene. Y nosotros no consideramos al azar capaz de hacerlo. Pero, habiendo dicho esto, ahora debemos hablar un poco en cuanto al texto que mencionaba al inicio. En Romanos capítulo 1, los versículos del 18 al 23, nos hablan acerca de la existencia de Dios, de la creación del universo y del conocimiento que el hombre tiene acerca de Dios. Pero también nos habla acerca de la respuesta que el hombre ha dado a esta evidencia tan grande de la existencia de Dios y que no es para nada razonable. Noten lo que dice, mis hermanos, Romanos 1 del 18 al 23. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mis hermanos, aquí, en los versículos 19 y 20, se nos habla acerca del conocimiento de Dios. A todos los hombres se les ha dado suficiente evidencia como para hacerlos responsables. Por eso el versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. A todos, pues Dios mismo se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, ¿como cuáles? Bueno, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Mis hermanos, las escrituras no reconocen la existencia de ateos. Declara tajantemente que todos los hombres saben que hay un Dios de eterno poder, quien es la única explicación plausible para el universo. Y esta verdad también es dicha en el versículo 21, pues aunque conocían a Dios, algunos eruditos creen que Pablo está describiendo dos fuentes de conocimiento de Dios. Por un lado, hay un conocimiento de Dios que es interno, innato o inherente en cada hombre. Por eso el versículo 19 dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Así es como lo traduce la Biblia de las Américas. Pero por otro lado, hay un conocimiento de Dios, mis hermanos, que viene de examinar la creación misma. Y este último confirma el primero. Porque, mis hermanos, de verdad que la creación nos habla y muy fuerte. Existe un creador. Esto no pudo haber surgido de la nada. Existe un diseñador inteligente que hizo todas estas cosas. Y desde la creación del mundo se pueden ver las cosas invisibles de Dios como su eterno poder y deidad. Pero el versículo 21 nos habla en cuanto a la respuesta que la humanidad ha dado acerca del conocimiento de Dios. Porque dice, pues habiendo conocido a Dios, a través de esta revelación general, no le glorificaron como a Dios, no lo honraron como a Dios. Mis hermanos, esto significa literalmente estimar como glorioso. A Dios no lo estimaron como glorioso, no le dieron la gloria que se merecía. También puede comunicar la idea de exaltar, magnificar o adorar a Dios. El hombre se niega a reconocer a Dios como el Creador, y esto hace imposible que los hombres lo glorifiquen u honren. Se comete una gran ofensa al atribuir las maravillas de su creación a un proceso irracional del azar. La declaración de Pablo aquí nos da posiblemente una comprensión del significado de Romanos 3:23, porque dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Esto quiere decir que todos se han quedado cortos en dar a Dios la gloria o el honor que es debido a Él, aún teniendo tanta evidencia a su alrededor. El hombre decide no glorificarlo. Pero también dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No le dieron gracias. Si ustedes recuerdan, en Hechos 17, Pablo declara a los atenienses que Dios da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Pero el hombre no le ha dado gracias, sino que ha traído a su corazón la ingratitud. Pero la ingratitud del hombre hacia Dios es una ofensa de la clase más grotesca que puede existir. Porque
de verdad. Dios da a todos vida, aliento, todas las cosas. En Él vivimos, nos movemos y existimos. ¿Cómo no darle gracias a Él? Aún teniendo todo el testimonio de la creación, las evidencias más grandes, el hombre lo que hace es rechazar a Dios. Y el versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen, y aquí está, detienen con injusticia la verdad. La razón fundamental por la que el hombre rechaza a Dios como el creador del universo es un problema no intelectual, sino moral, porque la palabra impiedad se traduce, o mejor dicho, denota la falta de reverencia hacia Dios. Y la palabra injusticia denota la falta de conformidad a la voluntad de Dios. Y el texto dice aquí que toda impiedad e injusticia viene de los hombres, y estos hombres detienen con injusticia la verdad. Otra traducción dice restringen, o obstaculizan, o frenan el avance. La razón fundamental, mis hermanos, por la que el hombre rechaza a Dios no es algo intelectual, sino moral, porque intelectualmente el hombre sabe que todo este diseño tan complejamente estructurado, el universo mismo en toda su manifestación no pudo venir de la nada. El hombre sabe intelectualmente, pero decide rechazar a Dios moralmente. Es un mal moral, no intelectual. El hombre caído es injusto y no desea un Dios justo. Por lo tanto, detiene la verdad que conoce acerca de Dios y se esfuerza por convencerse a sí mismo de que Dios no existe. Por eso existe el salmo donde se menciona, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero mis hermanos, es así como nosotros entendemos que Dios es el creador, y a pesar de tantas teorías que se puedan crear o elaborar para rechazar a Dios y la verdad de Él como creador, nosotros afirmamos que Él es glorioso, Él es poderoso y Él ha manifestado su sabiduría y su poder al crear todas las cosas. Porque, ¿qué es la obra de la creación? La obra de la creación es que Dios hizo todas las cosas por la palabra de su poder en el lapso de 6 días, y todas muy buenas, todas muy buenas. Finalmente, mis hermanos, y en conclusión, debemos recordar que esta verdad de Dios como el Creador debe afectar cada aspecto de nuestra vida. Debería conducirnos a la reverencia, al asombro, porque tal Dios que ha creado mundos y seres innumerables es digno de absoluta reverencia. También debería conducirnos a la acción de gracias y a la adoración. Debemos ser agradecidos por habernos dado la vida y todo lo que hay a nuestro alrededor para disfrutarlo. Debería conducirnos a la humildad, porque Dios en su grandeza incomparable ha posado sus ojos sobre nosotros, criaturas del polvo, que vamos a volver al polvo. Y también debería dar propósito a nuestra existencia, porque no somos el resultado de una gran explosión, o de la casualidad, o de un proceso evolutivo, sino que fuimos hechos conforme al propósito de Dios, para su gloria y beneplácito. Así que es así como debemos vivir, contemplando a Dios como el primer y principal ser, como la causa de todas las cosas, y también cumpliendo el propósito para el que fuimos creados, que es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Amén.